Buenas tardes, buenas noches a una nueva sesión del grupo de estudio Hantepusi el día jueves 5 de septiembre. Un comentario en relación a que todo lo que estamos estudiando y si nos empezamos a dar cuenta, todo es septenario. El universo manifestado es septenario. Y se dieron cuenta cuando vimos la cadena planetaria, ¿sí? Básica. Entonces vimos que hay 7 planos, 3 superiores y 4 superiores, tres superiores y 4 inferiores. Y estos hacen un total de 7. Y vimos que también y en los 4 inferiores tenemos la cadena septenaria. ¿Y qué quiere decir septenario? De 7. Cadena septenaria de globos. Son 7 globos, ¿sí? Distribuidos en esos 4 últimos planos. ¿Sí? Y ahorita que estamos viendo también, ¿sí? Relacionado con la constitución septenaria del ser humano, también vemos que es septenario. Entonces hay un común denominador, ¿sí? En lo que es el, el universo manifestado septenario. Es septenario porque desde el origen, ¿sí? Es septenario. ¿Sí? Alegóricamente tenemos la luz negra, la luz oscura de la cual procede la luz blanca. Y ya sabemos nosotros que la luz blanca está constituido por 7 colores. En un segundo paso, ¿sí? Esa luz blanca pasa a dividirse en esos 7 colores. Esos 7 colores son los 7 llanis primordiales. ¿Sí? Los 7 primordiales de donde se origina, ¿sí? El universo manifestado septenario. Por eso es septenario. Por eso es en base a ello que dice septenario. ¿Sí? Y el axioma nos dice, así como es arriba, es abajo. Entonces, todo es septenario, y guardando las proporciones, lógicamente, lo que corresponde y a lo que es al macrocosmos del universo, ¿sí? Tiene sus propias características, y lo que corresponde al microcosmos o al ser humano tiene otras características, sí, pero guardan esa proporción septenaria. ¿Sí? Por lo tanto, cada uno de los principios del ser humano evoluciona, ¿sí? Evoluciona a su perfección, desde el aspecto más inferior hasta el aspecto más superior. ¿Sí? Todo se va perfeccionando, y esa perfección se lleva a cabo, ¿sí? En cada uno de los centros de conciencia, ¿sí? Que se desarrollan en cada uno de los 7 globos de la cadena planetaria terrestre. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Desde el inicio también tenemos que dos, dos divisiones que yo pongo entre paréntesis, porque todo es una unidad y esto es aparente. ¿Sí? Por un lado está lo que llamamos espíritu y por el otro lado está lo que llamamos materia. Entonces viene la dualidad de espíritu-materia. ¿Sí? Y esa dualidad de espíritu-materia es lo que se manifiesta en diferentes grados en cada uno de los planos y subplanos, y de este universo manifestado. Entonces, hay 7 planos en el universo manifestado, hay 7 planos y en nuestro sistema solar. Y hay 7 globos constituyendo nuestra cadena planetaria y cualquier cadena planetaria. Hay 7 principios constituyendo, y estos principios del ser humano. Entonces todo tiene relación y siempre va a estar el aspecto presente, el aspecto espiritual y el aspecto material. ¿Sí? Y primero tiene que desarrollarse y perfeccionarse el aspecto material para que el aspecto espiritual pueda ya, y ejercer su acción. Entonces, esto es algo que no debemos de olvidar. ¿Sí? Todo en el universo manifestado, en la en el sistema solar, ¿sí? En la cadena planetaria.
y los constituyentes del ser humano son septenarios. ¿Sí? Y hay sus correspondencias entre cada una de ellas, ¿sí? Siguiendo, ¿sí?, las enseñanzas que nos dieron de la teosofía, los que nos dieron la teosofía, que son los maestros Cache y el maestro M, conjuntamente y con la señora Blavatsky. Entonces, toda la enseñanza que ellos nos dieron, ¿sí?, y de toda esa experiencia y conocimiento, y de los hombres de esta cuarta rosa correspondiendo a una evolución que le corresponde a la quinta ronda, ¿sí? De esta cuarta ronda a la quinta ronda, estos son los maestros, están mucho más avanzados que nosotros. Por eso son nuestros hermanos mayores, ¿sí? Y ellos nos dieron esa información. Entonces, es para que no perdamos de vista de esto, porque ahorita ya vamos a ver muchas cosas y que están relacionados con el número 7. Y todo el universo es septenario. Bueno, entiendo de que todos los planos son septenarios, pero a su vez estos se subdividen en 7 cada uno de ellos, ¿no? Cada plano, ¿sí?, se subdivide en 7 subplanos. ¿Sí? Entonces son 49 subplanos en los 7 planos del sistema solar o en los 7 planos, ¿sí?, del universo manifestado. Es importante tener en cuenta esto, que el universo es septenario, la cadena planetaria es septenaria y el ser humano es septenario, ¿sí?, con sus correspondencias, ¿sí?, y sus propias características. Esto es lo que debemos de tener en cuenta. Ahora, cada plano está constituido por su contraparte, que es la conciencia, o el aspecto espiritual y de esa materia que es el plano. Por eso se le llama planos de conciencia, que se constituyen y en sí mismo como planos de conciencia. No solamente son los planos, si nada más vemos el aspecto de plano como el aspecto material, se está dejando de lado el aspecto espiritual. ¿Sí? Entonces, siempre van a estar presentes esas dos partes de esa unidad que es que constituyen esta unidad, que es espíritu y materia. Son dos aspectos de esa unidad, no están cada uno por su parte, ¿sí? Entonces, si la materia no está presente, el espíritu no puede, sí, actuar ni manifestarse. Sí, y si el espíritu no está presente en la materia, entonces la materia viene siendo simplemente materia inerte. Entonces es importante, sí, entender esto, que el espíritu, el aspecto espiritual y el aspecto material está presente en todo, así como el universo es septenario. ¿Sí? Tenemos esa dualidad de espíritu-materia y el universo, ¿sí?, que es septenario. Y todo lo que hay ahí es septenario, y básicamente. Y porque parte de esto vamos a ver, ¿sí?, porque se habla de la triada superior y porque se habla del cuaternario inferior, porque uno es el aspecto espiritual y el otro es el aspecto material. El ser humano es septenario. ¿Sí? Ahora, como comentamos la vez anterior, el primer principio, ¿sí?, es el que está más presente, ¿sí?, en el plano en que se va desarrollando. En este caso, exotéricamente con X es tu la salida o el cuerpo físico, el aspecto más denso de la materia. ¿Mm? Entonces viene siendo el cuerpo físico y enumerándolo del 1 al séptimo, y que es el más espiritual o el más sutil. Tenemos los 7 y principios del ser humano. Stula Charira, y en sánscrito, cuerpo físico en español. Prana, energía de vitalidad, energía de vida o vitalidad en español. Linga Charira en sánscrito, el cuerpo astral, el doble o el cuerpo de diseño en
en español. Entonces, aquí se había dicho la vez anterior que un nombre más apropiado para el cuerpo astral, ¿sí? Es el cuerpo de diseño. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a partir de ese cuerpo de diseño, ¿sí? se, se construye, ¿sí? Y se manifiesta el cuerpo físico, ¿sí? En conjunción con Prana. Y estos tres principios, uno, dos y tres, constituyen lo que es la tríada inferior, ¿sí? Que da sustento, ¿sí? A estos dos principios, Kama y Mana superior. Entonces, tenemos el cuarto principio, Kama, ¿sí? Que es en sánscrito, en español es pasión, deseo, ¿sí? Y que se te recibe el nombre también de alma animal. Entonces ya tenemos el primero, segundo, el tercero y el cuarto principio del ser humano. Tenemos el quinto principio, que es mana. Solamente hay un solo mana, ¿sí? Bajo dos aspectos en el ser humano encarnado. ¿Sí? Mana, propiamente dicho, es mana superior. Una vez que, sí, se lleva a cabo la encarnación o la recorporificación, ¿sí? Se emite una radiación de mana superior, ¿sí? Para que actúe en la luz astral en donde se encuentran todos estos elementos, ¿sí? Que es mana inferior. Entonces, este mana, ¿sí? Que estructuralmente viene siendo uno solo, funcionalmente, ¿sí? Se convierte en dual, ¿sí? Solamente en el ser humano encarnado, ¿sí? Entonces, el mana inferior recibe el nombre de mente personal, el mana superior es el alma humana. ¿Sí? Entonces, ese es el quinto principio. El sexto es Buddhi, ¿sí? Que recibe el nombre de alma espiritual o es el vehículo del espíritu, y Atma, que es el espíritu en sí mismo, ¿sí? El séptimo principio. Entonces tenemos aquí la nomenclatura sánscrita y la nomenclatura en español. ¿A qué se refiere con el Kulachirita cuerpo físico? El vehículo de todos los demás principios durante la vida. Es el vehículo que contiene a todos los demás seis, ¿sí? Principios desde el punto de vista esotérico. Prana o energía de vitalidad, de vida o vitalidad, es la fuerza radiante o energía de Atman, su aspecto inferior. Es una fuerza radiante, es una radiación o energía de Atman. Es decir, esta fuerza radiante o esta vitalidad procede de Atman, pero en su aspecto inferior. El cuerpo astral, el Gacharira o el cuerpo de diseño, es el cuerpo astral, el doble sutil invisible del cuerpo físico. ¿Sí? Por eso se pone aquí el doble sutil invisible del cuerpo físico. No lo vemos, pero está presente. ¿Sí? Kama, pasiones y deseos. El alma animal, ¿sí? Es precisamente el principio pasional, ¿sí? Que constituyen los deseos y pasiones personales en cada ser humano. Manas inferior es la mente personal. No es impersonal, es personal. ¿Sí? Porque cada mente personal ve todo y separado. Entonces, constituye propiamente dicha la personalidad actual, el yo o el ego inferior. Mana superior es el alma humana, que propiamente dicho es la individualidad reencarnante permanente. ¿Sí? Es la individualidad que reencarna permanentemente. ¿A través de qué reencarna? De manas inferior. Es el yo o ego superior, el yo impersonal, es la mente impersonal, ¿sí? Muy distinto al aspecto personal, ¿sí? O el que ve todo, ¿sí? Separadamente. Luego tenemos a Buddhi, el alma espiritual,
que es el vehículo del espíritu puro impersonal. Y tenemos Atman, que es el espíritu, es decir, y el sí superior, y principio divino universal absoluto. Entonces, aquí no se, aquí, como se dan cuenta, muchas veces se lo traducen como ser o como yo superior, pero no es así. ¿Sí? La verdadera traducción es sí superior porque es lo que es en sí mismo, ¿sí? Y no puede ser otra cosa. ¿Sí? Es el sí superior. Y estos tres principios, mana superior, buddhi y atman, constituyen la triada superior que es inmortal y duradera. ¿Sí? Y esta el Stula Charira Prana, Linga Charira, Kama y Manas inferior que forman una unidad, ¿sí? Llamado Kama Manas, forman el cuaternario inferior. ¿Sí? Este cuaternario inferior es nueva con cada encarnación sucesiva. Es decir, que cuando muere, ¿sí? Se desintegra y pasa a formar parte del origen de lo que le dio su origen, ¿sí? Para volverse en una nueva encarnación, este, volverse a formar, pero uno nuevo. Entonces, no es permanente, es transitorio, contrariamente a lo que es la triada superior, que es inmortal y duradera. ¿Sí? Entonces, es permanente. Entonces, tenemos el aspecto espiritual en general, ¿sí? de la, de la constitución septenaria del ser humano, lateral superior, y el aspecto material y en el ser humano, que es el cuaternario inferior. Entonces tenemos el aspecto septenario y el aspecto dual y de espíritu y materia, y que son dos aspectos de esa unidad, y como tal se está manifestando en este universo y en el cual nosotros nos encontramos evolucionando como y el sistema solar. Esta clasificación es la que vamos a estar viendo ahorita en el Océano de la Teosofía y que nos la dio la señora Blavatsky también en la clave de la Teosofía. ¿Sí? ¿Por qué? ¿De por qué se parecen o por qué son iguales? Porque la señora Blavatsky y también ¿sí? William Juan Jacques nos dicen que tomaron ¿sí? la clasificación que dio ¿sí? a Pesines en su obra Budismo Esotérico, ¿sí? Para no confundir ¿sí? a la gente, a las personas. Por eso dan ¿sí? esta misma clasificación septenaria de tipo exotérico con él. Entonces, esto lo vimos la última vez. Ahorita lo volvemos a repasar, ¿sí? Tomando en cuenta ¿sí? que cuando se habla de vehículo espiritual, ¿sí? Se habla de Buda. Entonces es el alma espiritual. Y no quiere decir que haya tres almas, alma espiritual, alma humana y alma animal. No, son tres aspectos de esa alma única. ¿Sí? Es una sola alma. Es otra situación que debemos de tomar en cuenta. Es una alma bajo tres aspectos. El aspecto espiritual, el aspecto humano y el aspecto animal. Correspondiente a cada uno de esos ¿sí? principios que conforman al ser humano. ¿Sí, Enrique? Sí, quería hacer una pregunta. ¿Dónde interviene esa mente cósmica Mahat que hablan en los libros, ¿no? Porque es como unas ideas que se proyectan, digamos, que hacen ver una realidad, digamos, diferente a la que está en el Atma superior, ¿no? Sí, ok. Mira, sí. Mahat, este es a nivel de constitución del, del cuerpo físico. Mm. El origen de cada uno de ellos está en los planos muy superiores, ¿sí? De este noumenali o causales y del universo manifestado. Mm. Atman ¿sí? o Atman es un principio universal, no es un principio personal.
no hay un Atma para cada ser humano. ¿Sí? Por eso dice, ¿sí? Es un principio divino universal, absoluto. ¿Sí? El aspecto individualizado de Atman, ¿sí? Como radiación de este Atman en el ser humano, ¿sí? Que constituye propiamente el séptimo principio individualizado, es el huevo áureo. ¿Sí? Entonces, sí, aquí por eso se hice la aclaración de que es el aspecto exotérico con X o superficial para que la gente lo entienda de primera mano. ¿Sí? Aunque ya profundizando esto, sí, ya las cosas sí, difieren, sí, de la superficie. Ahora, Mahat, sí, es la mente universal. Desde el punto de vista de la mente universal, Mahat, sí, se ve desde el punto de vista teosófico, ¿sí? En ocasiones diferente a lo que nos presenta, ¿sí? La filosofía Vedanta. ¿Sí? En la filosofía Vedanta sí está muy presente Mahat. ¿Sí? ¿Sí? Entonces Mahat aquí, desde el punto de vista teosófico, forman una unidad con Atman, que es el séptimo principio universal, y Mahat viene siendo, sí, ese constituyente también de este séptimo principio universal. ¿Sí? Por eso se llama, ¿sí? Espíritu-mente. ¿Sí? Ahorita ya estoy profundizando un poquito sobre este aspecto, pero no lo quería decir antes para no ocasionar confusión. Entonces, propiamente dicho es, séptimo principio es, ¿sí? Espíritu-mente. Atma, Mahat, espíritu-mente. ¿Sí? Y el sexto principio universal que da origen a Buddhi es Mahabudhi, ¿sí? O el alma, el ánima Mudi, o el alma del mundo, o alma universal, ¿sí? Y que da origen precisamente a este Buddhi. Ahora, de Mahat, ¿sí? Formando una unidad con alma como un principio universal, ¿sí? Espíritu-mente, entonces, ¿sí? Se le llama a Mana hijos, hijos de la mente. De decir, viene siendo, ¿sí? Una radiación de semanas, ¿sí? Con sus mismas características, ¿sí? que, eh, que tiene que descender, descender, ¿sí? A un plano más próximo a la que empieza la luz astral. Como había indicado al inicio, el universo manifestado y el sistema solar tienen 7 planos, tienen 3 planos superiores, que son sí, los 3 planos de la no forma o los planos universales, perdón, espirituales, y los 4 planos, ¿sí? de, del cosmos manifestado, ¿sí? En la cual está propiamente inmerso lo que llamamos la luz astral. Entonces, Mana, ¿sí? Esos 3 principios superiores en forma genérica, ¿sí? ¿Sí? En forma genérica, sí recibe el nombre de Alaya. ¿Sí? Entonces, sí, del el plano más inferior de Alaya, ¿sí? Entonces se presenta este mana en el tercero, que es el más inferior de los 3 superiores, ¿sí? Para que pueda descender una sombra de lo que dice ahí, o como se menciona en forma metafórica, ¿sí? Hacia, ¿sí? El plano más inferior de materia más densa, que es el plano físico o el más inferior de los 4, ¿sí? Inferiores. Porque ahí
porque en ese nivel se encuentra el globo ¿sí? de los 7 globos, en la tercera raza raíz que constituye en sí y las 7 razas raíces de la Lemur, para que después de una evolución ¿sí? de este Linga Charira, ¿sí? De este Linga Charira o cuerpo astral, ¿sí? de millones de años, ¿sí? y a través de los elementales de la naturaleza y de la tierra se forma este cuerpo físico. Una vez que se forma este cuerpo físico y perfeccionaste usted también, ¿sí? interviene y aparece Kama, ¿sí? en ese ser que ya está presente, y en la charira, la charira y prana, ¿sí? y se agrega Kama. Porque es importante que Kama esté presente antes de que ¿sí? Manas se pueda instalar ¿sí? en el ser humano, en lo que en ese momento, entre comillas, se le llama ser humano, ¿sí? Porque debe de irse un estado de perfección determinada para que pueda interactuar con Mana. Una vez que ya alcanzó ese estado de perfeccionamiento para que ya pueda interrelacionar con Mana, entonces es que se instala sí, Mana ¿sí? en el ser humano. Entonces como radiación de Mahat. Pero viene siendo lo mismo, es la misma sustancia ¿sí? y las mismas características de Mahat desde el punto de vista teosófico. ¿sí? Desde el punto de vista Vedanta, sí hay una variación con respecto a él, sí, pero esto ahorita estamos viendo desde el punto de vista teosófico. Entonces hay esta relación ¿sí? de Mahat como Manas, que es una jerarquía ¿sí? ¿sí? propiamente dicha, llamadas Kumaras, Manasaputras o Agnipath. Sí, son tres diferentes sí, grados de jerarquía temática. ¿sí? Entonces, esa es la relación que hay que manejar con Manas y ¿sí? con los 7 principios del ser humano. ¿sí? ¿Y por qué empecé desde el aspecto del cuerpo astral? Porque lo vamos a ver más adelante en lo que va en el texto que vamos a estar estudiando. Considerando estos constituyentes del hombre desde otro punto de vista, nosotros diríamos que el hombre inferior es un ser compuesto. Ya vimos cuál es el hombre inferior, el cuaternario inferior. Es un ser compuesto, pero en su naturaleza real sí es una unidad o un ser inmortal. ¿sí? La naturaleza real es la triada superior. Esa unidad o un ser inmortal, incluyendo una trinidad compuesta de espíritu, discernimiento y mente, es decir, espíritu, atma, discernimiento, buddhi, mente, mana, la cual requiere 4 instrumentos inferiores, que es el cuaternario inferior, inmortales, para poder trabajar en la materia y obtener la experiencia que la naturaleza sí, confiere. A esta trinidad se le denomina Atma, Buddhi, Manas en el idioma sánscrito, término difícil de traducir al castellano. Atman es el espíritu, Buddhi es la facultad más elevada del intelecto, aquello que discierne y juzga, ¿sí? y Manas es la mente. Y aquí sí puede haber una confusión. Es un discernimiento espiritual, no es un discernimiento intelectual, ¿sí? en la cual está involucrada la mente humana. ¿sí? Es otra cosa totalmente distinta. ¿sí? Esta triple combinación es el hombre real. Y sin duda alguna esta doctrina es el origen de la enseñanza teológica y acerca de la Trinidad, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los 4 instrumentos, ¿sí?
Los cuatro instrumentos, sí, o vehículos inferiores que se bosquejan a continuación, ¿sí? Entonces tenemos aquí Atman Buddhimanas, ¿sí? Que es el hombre interno, el inmortal, imperecedero, la triada superior, ¿sí? Y los cuatro vehículos inferiores que dan sustento, ¿sí? A esta triada superior. Esos cuatro instrumentos o vehículos inferiores. Pasiones y deseos, que es Kama, principio de vida, que es Prana, el cuerpo astral, que es Linga Charira, y el cuerpo físico, que es Stula Charira. Estos cuatro constituyentes inferiores inmateriales, ¿sí? Son transitorios y por su naturaleza están sujetos de por sí a desintegrarse, ¿sí? Así como también a separarse los unos de los otros, ¿sí? Al separarse, sí, ya no están funcionales y ya no pueden funcionar para ese ser humano encarnado, ¿sí? Situación que acontece en la muerte física, ¿sí? Entonces, sí, estos componentes inferiores empiezan a desintegrarse y, sí, pasan por un proceso y de purificación y se separan. Cuando llega la hora de comenzar su separación, la combinación de los cuatro, ¿sí? De los cuatro inferiores, el cuaternario inferior, no puede mantenerse por más tiempo. El cuerpo físico muere, los átomos que componen cada uno de los cuatro comienzan a separarse unos de otros, es decir, eh, pierden cohesión. La palabra cohesión quiere decir, sí, pierden unión. ¿Sí? ¿Sí? Y la combinación completa, a ser desarticulada o separada, ya no es capaz de servir de instrumento al hombre verdadero. Y por esa razón, sí está presente sí, el cuaternario inferior, para servir como instrumento del verdadero hombre, y del hombre interno que es la triada superior. Y esta es la razón por qué sí, en la antropogénesis, todo este proceso que se describe ahí, sí, es importante para la formación de estos sí, principios inferiores, para que sirva de sustento sí, sí, al verdadero hombre o la triada superior. Esto es lo que entre nosotros los mortales se denomina muerte, pero no es muerte para el hombre real. El hombre real, la triada superior, no muere, porque este es imperecedero, persistente e inmortal. Él es por esta razón llamada la triada o la trinidad indestructible, mientras que los otros instrumentos y el cuaternario inferior son conocidos como el cuaternario o los cuatro mortales. Este cuaternario u hombre inferior es un producto de la sustancia, es decir, de la materia, y de las leyes cósmicas o físicas, ¿sí? Y ha sido desarrollado durante el transcurso de las edades, millones de años, partiendo de la sustancia cósmica, ¿sí? ¿Sí? Partiendo de esa sustancia cósmica, ¿sí? O materia cósmica, lo mismo que cualquier otro objeto físico, y por consiguiente está sujeto a las leyes físicas, fisiológicas y psíquicas que gobiernan el conjunto de la raza humana. Y esas leyes físicas, fisiológicas y psíquicas ¿sí? Que gobiernan el conjunto de la raza humana y es lo que gobiernan y a lo que llamamos el cuaternario inferior. No gobiernan a la triada superior y solamente se está hablando ¿sí? Del cuaternario inferior. Y ese cuaternario inferior sí es una unidad, ¿sí? No cada de sus componentes están separados unas de otras ¿sí? Sin que haya interrelación con él y a interrelación con él. Por lo tanto, su posible periodo de duración
puede ser calculado lo mismo que un ingeniero puede calcular el esfuerzo de tensión de los metales usados en la construcción de puentes. Cualquier agregado en la forma humana integrada por estos constituyentes está por lo tanto limitado en duración, ¿sí? Pero está refiriéndose en duración, ¿sí? A una extensión determinada de tiempo. No estamos hablando a la duración como un aspecto de lo absoluto. Es muy diferente y está en minúscula parte. ¿Sí? Por las leyes del periodo evolutivo durante el cual existe. ¿Sí? Y el periodo evolutivo que nosotros vamos teniendo, ¿sí? ¿Sí? Es el periodo evolutivo, ¿sí? De la cadena planetaria terrestre, ¿sí? En este momento, en el globo de, ¿sí? ¿Sí? En el más inferior de los globos, ¿sí? El más físico o el de materia más densa. Hoy en día es generalmente de unos 60 a 100 años, ¿sí? Pero su posible duración es más larga en relación, ¿sí? A la vida física en el ser humano. Del cuerpo físico, estamos hablando aquí ya en el aspecto físico. Así, en la historia hay casos de personas ordinarias que han vivido hasta la edad de 200 años y por medio de un conocimiento de las leyes ocultas de la naturaleza, el límite posible de duración y puede ser extendido a 400 años aproximadamente. Y entonces, y la duración y de que el cuerpo físico pueda estar presente sin alteraciones y lo máximo son 400 años. En nuestra época actual se ha visto que algunos han alcanzado los 200 años y este es mucho menor proporción. En mayor proporción, algunos han alcanzado más de los 100 años, pero en promedio viene siendo entre 70 y 80 años. Entonces eso depende, sí, sí, del cuidado que tengamos sobre nuestro cuerpo físico. De eso depende, sí, del karma, sí, que se tiene que trabajar y en esta encarnación. Ya después vamos a ver lo relacionado con karma, ¿sí? Y también depende, sí, de lo que se llaman las tendencias y de las personalidades que se llaman escándalos. ¿Sí? Y eso limita hasta cierto punto la duración de la viabilidad del cuerpo físico. ¿Sí? Pero ahí, dejando de lado de la ecuación al karma y las escandas, ¿sí? Entonces tenemos, ¿sí? En promedio de vida de los seres humanos actualmente viene siendo de 70 a 80 años. Muy diferente, ¿sí? Hace 200, 300 años. ¿Sí? Que era de 50, 40 a 50 años, máximo 60. ¿Sí? Entonces, si cuidamos nuestro cuerpo físico, ¿sí? Entonces más duración va a tener. Y si lo cuidamos en extremo, va a ser hasta 400 años. Pero no nada más depende, ¿sí? Del aspecto, ¿sí? Del cuidado sino del cuidado de nuestras emociones, del cuidado de nuestros sentimientos y del cuidado de nuestros pensamientos también. Entonces, no es tan fácil, es como muy complejo todo esto. ¿Sí? Por eso, sí, el que odia, sí, viene acortándose, sí, la viabilidad del cuerpo físico, y por esa razón, el que tiene rencor, el que tiene envidia, ¿sí? ¿Sí? El que emite pensamientos, ¿sí? Negativos de daño, ¿sí? A otra persona, a un familiar, a un extraño, etcétera, etcétera. ¿Sí?
eso también acorta la viabilidad y del cuerpo físico. Por lo tanto, les están diciendo aquí, todos los principios están interrelacionados ¿sí? E influyen unos en otros. Esto debemos de tenerlo en cuenta, no nada más son los estos principios y cada uno sí hacen su acción por su lado, no, todos están interrelacionados. ¿sí? El problema, como cuando les expliqué, ¿sí? La constitución de la cadena planetaria terrestre, ¿sí? Está dado en un plano, una imagen en dos planos, ¿sí? Pero ya vimos, ¿sí? Que la forma de esa cadena planetaria terrestre y de todas las cadenas planetarias, ¿sí? ¿sí? Es esférica o semiesférica. ¿sí? Y en el ser humano no es la excepción. ¿sí? Entonces, por esa razón, el ver ¿sí? como un tabulador, ¿sí? una imagen con un tabulador o como una tabla, ¿sí? nos induce a pensar erróneamente si lo tomamos estrictamente como es así. Por eso todos están interrelacionados unos a otros y cada uno de esos principios tiene ¿sí? sus propias características. Entonces estamos viendo aquí ya también la interrelación que hay entre la cadena planetaria ¿sí? y los principios del ser humano. Entonces aquí nos hacen ¿sí? otra forma de ver ¿sí? esa constitución ¿sí? del ser humano. Nos dice, el hombre físico visible se compone de, por decir, no está diciendo aquí nada más de esto. ¿sí? ¿sí? Por tomar ejemplos de algunos de esos elementos que conforman nuestro propio ¿sí? cerebro, nervios, sangre, huesos, linfa, músculos, órganos de la sensación y acción y piel, en forma general. ¿sí? Ahora, ese es el hombre físico visible. ¿sí? Acuérdense que aquí lo importante es hombre físico visible. Sí, se compone de. Ahora, sí, el hombre físico invisible, se compone de cuerpo astral, pasiones y deseos. Cuerpo astral es el Linga Charira, ¿sí? ¿sí? O el cuerpo de diseño, el doble. Pasiones y deseos que es Kama, y el principio de vida llamado prana o jiva. ¿sí? ¿sí? Prana es el aspecto radiante inferior ¿sí? de Atman y Shiva es el aspecto radiante superior de Atman. ¿sí? Entonces, lo que le corresponde ¿sí? al cuerpo físico es Prana. ¿sí? Entonces, estamos hablando del hombre físico visible por un lado. Por esto se notará que la parte física de nuestra naturaleza se extiende a una segunda división que aunque invisible a los ojos externos, y es sin embargo material y está sujeta a la desintegración. ¿sí? Hombre físico visible, hombre físico invisible. ¿sí? Entonces es la parte física de nuestra naturaleza. ¿sí? El hombre físico visible y el hombre físico invisible. Es material y está sujeta a la desintegración. Por razón de que la gente en general ha estado acostumbrado a admitir como real solamente lo que puede ver con los ojos físicos, la generalidad de los hombres ha llegado por último a suponer que lo invisible no es ni real ni material. Mm. Y aquí está la importancia de las enseñanzas que nos dieron
y los maestros, nuestros hermanos mayores, los Mahatmas, y cuando vimos el primer capítulo sobre nuestros hermanos mayores, ¿sí? Que tienen un gran conocimiento más que nosotros ¿sí? En esta cuarta ronda, que nos estamos desarrollando aún ¿sí? Como seres humanos en la cuarta ronda. Pero ellos se olvidan de que aún sobre el plano terrestre hay gases nocivos, ¿sí? Que son invisibles, aunque reales, y poderosamente materiales, o de que el agua puede existir en forma invisible, suspendida en el aire, ¿sí? En forma de vapor, hasta que las condiciones atmosféricas la alteran y causan su precipitación en forma de lluvia, ¿sí? O líquido. ¿Sí? Entonces, sí, hay muchas cosas que son invisibles, sí, pero que son materiales, pero una materia menos densa, sí, que el cuerpo físico, sí, pero al fin y al cabo, sí, materia, porque la materia hay diferentes gradaciones de la materia, sí, de la materia más sutil hasta la materia más densa. Recapitulemos, pues antes de entrar en detalle, el hombre real es la Trinidad de Atma Buddhimana, o espíritu y mente. Sí. Entonces dice, ¿y dónde quedó el alma? Sí. Entonces aquí nos dice una anotación. Sí. Aquí el señor George omite la palabra alma, usada en las demás oportunidades para completar la Trinidad, reemplazando al término Buddhi. Esto que seguramente en el sentido que H.P. Blavatsky le da el cuadro de la clave de la teosofía, página 92, primera edición, ¿sí? Donde se refiere a Buddhi como el alma espiritual. Notas de los presentes editores. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en el esquema que yo les presenté, Buddhi es el alma espiritual? ¿Sí? Por lo tanto, está incluido acá. Espíritu, propiamente dicho Atman, y el alma espiritual, Buddhi. Y la mente que es mana. A eso se está refiriendo en esta ¿sí? Aclaración ¿sí? De la nota al pie de página. Y emplea ciertos agentes e instrumentos para ponerse en contacto con la naturaleza, ¿sí? Con la naturaleza física. ¿Sí? Es decir, ¿sí? Esta triada superior, Atma Buddhimana, ¿sí? Emplea ciertos agentes e instrumentos para ponerse en contacto con la naturaleza física, ¿sí? A fin de conocerse a sí mismo. Estos instrumentos y estos agentes se encuentran en los cuatro constituyentes inferiores o el cuaternario inferior. Cada uno de los principios es en sí mismo un centro de percepción para la particular experiencia que corresponde a su propio campo de acción, siendo el cuerpo físico el más inferior, el menos importante y el más transitorio de todas las series. ¿Sí? Esto es muy importante. ¿Sí? Cada uno de los principios es en sí mismo un centro de percepción, los siete, ¿sí? Para la particular experiencia que corresponde a su propio campo de acción, ¿sí? De cada principio, siendo el cuerpo físico el más inferior, el menos importante y el más transitorio de toda la serie. Entonces, el cuerpo físico que nosotros conocemos, ¿sí? El cuerpo físico visible y el cuerpo físico invisible, ¿sí? ¿Sí? Depende de los órganos de los sentidos, cinco actualmente,
para percepción de la realidad física, y hasta cierto punto, y en la cual está inmerso. O sea, estos 5 sentidos, ¿sí?, del cuerpo físico, ¿sí?, con los órganos de percepción, ¿sí?, y voy a volver a utilizar la palabra, para percibir o captar, ¿sí?, lo que se encuentra en su campo de acción. En este caso, por lo tanto, como tiene nada más, ¿sí?, cierta capacidad para la captación, ¿sí?, de la realidad física, ¿sí?, no pueden captar lo que está más allá de esa realidad física, ¿sí?, porque su campo de acción, de percepción, ¿sí?, de estos sentidos físicos es nada más, ¿sí?, en el plano físico. Para captar más allá del plano físico, ¿sí?, se necesitan otros sentidos, ¿sí?, más especializados y en el mismo campo de acción para percibir este, esa realidad, ¿sí?, inherente a ese campo de acción, a un plano superior o a un subplano superior, ¿sí? Y aquí entra, sí, el cuerpo astral, ¿sí? Y aquí entra también, sí, en su propio campo de acción, el cuerpo astral, ¿sí? En su propio campo de acción, sí, Kama. En su propio campo de acción, sí, Manas inferior. En su propio campo de acción, Manas superior. En su propio campo de acción, Buddhi. Y en su propio campo de acción, sí, Atma. Específicamente, sí, es el huevo áureo. Entonces, esos poderes de percepción, sí, están latentes en el hombre, pero no ha sido activado porque no hemos trabajado en ello. Por lo tanto, al no trabajar, ¿sí?, esos poderes, sí, están latentes en el hombre, al no activarlos, y no trabajar, no podemos percibir, sí, lo que está más allá, sí, de nuestra realidad física. ¿Hay alguna duda con respecto a eso? Por eso, sí, Buddhi es activo en su propio campo de acción, pero es inactivo en nuestro plano físico. ¿Mm? Igual Atman es inactivo en nuestro plano físico. Manas es inactivo en Manas superior es inactivo en nuestro plano físico, pero se vale de un instrumento de él mismo, que es una radiación de sí mismo, que es Mana superior, para poder interactuar con Kama y con todo el resto que conforma, sí, sí, el cuaternario inferior, para la captación de esta realidad física. Si el ¿Verdad? bullying, digamos, no funciona, ¿cómo podemos, digamos, lograr un avance, un discernimiento, digamos, desde la personalidad? Ok, nos dicen los maestros, ¿sí?, incluso nos dicen Buda, ¿sí? ¿Sí?, y otros maestros de la antigüedad, ¿sí?, ¿sí? Para lograr esto que tú estás preguntando, Enrique, es necesario purificar, ¿sí?, a este cuaternario inferior. Mientras no sea purificado de la materialidad y en la que está inmersa, lógicamente no puede, sí, haber una comunicación, sí, adecuada con los principios superiores. Eso no quiere decir que no tengamos comunicación con ellos. Lo tenemos, pero a cuentagotas, como un chispazo nada más, ¿sí? Mientras mm, más llevemos
a la acción, el altruismo y la doctrina del corazón, que es el amor, ¿sí? Más posibilidades vamos a tener de tener esas ráfagas o esos chispazos, ¿sí? De nuestro principio superior, en este caso, Buddhi. ¿Sí? Ahora, Buddhi por sí solo, ¿sí? No puede tener contacto con con el cuaternario inferior. Para ello es necesario, ¿sí? Que tenga contacto con su vehículo inferior, que es mana superior. Entonces, mana superior con Buddhi sí pueden tener contacto, ¿sí? Con la personalidad, siempre y cuando esta personalidad haya sido purificada. ¿Sí? Entonces, en relación a conciencia, ¿sí? Atman es, ¿sí? Es inconsciencia consciente o no conciencia consciente. Buddhi es la conciencia infinita y manas es la conciencia finita. Entonces, es la que se da, tiene más relación, ¿sí? Con el aspecto de la finitud, de lo impermanente, de lo material, es mana. Pero para que esa conciencia infinita que es Buddhi pueda tener relación, ¿sí? Con la conciencia finita, ¿sí? Tiene que estar en relación con mana superior, forzosamente. ¿Sí? Entonces, lo que los maestros, los diversos maestros, ¿sí? De la antigüedad, ¿sí? En sus diversas facetas, ¿sí? han, este, han dado a conocer, y a veces muy veladamente, ¿sí? Que el objeto de la iluminación, para alcanzar esa iluminación, ¿sí? Es la unión de mana superior con Buddha, para alcanzar la sabiduría que se encuentra presente en Buddha. Para que esa sabiduría que se encuentre en Buddhi sea autoconsciente y gracias a mana superior. Porque Buddhi no es autoconsciente, es conciencia y infinita, pero no es autoconsciente. Y la característica que da la autoconciencia es mana. Una de las características que tiene mana es la autoconciencia. Pero no estamos hablando de la autoconciencia personal y de esa autoconciencia impersonal. ¿Sí? Y después, ¿sí? De purificar, ¿sí? La autoconciencia personal, que corresponde, ¿sí? También a la personalidad y como parte del cuaternario inferior. Solamente así se puede llevar a cabo. ¿Sí? Ese es el objetivo de las diversas iniciaciones, la purificación de la personalidad, la purificación del cuaternario inferior. Porque cuando nosotros llegamos al cuerpo procediendo de la mente superior, puede demostrarse que los órganos de aquel, ¿sí? Privados del hombre interior son en sí mismos insensibles e inútiles. ¿Sí? Repito, cuando nosotros llegamos al cuerpo procediendo de la mente superior, ¿sí? Puede demostrarse que los órganos de aquel, es decir, de los órganos de percepción de la mente superior, privados del hombre interior, son en sí mismos insensibles e inútiles. O más bien, ¿sí? Repito, porque cuando nosotros llegamos al cuerpo procediendo de la mente inferior, puede demostrarse que los órganos de aquel, y refiriéndose al cuerpo físico, privados del hombre interior, es decir, y de la percepción de la mente superior, son en sí mismos insensibles e inútiles. Por eso es importante, ¿sí? Esto. ¿Sí? Por eso la gente se da cuenta por sus órganos de percepción, los órganos físicos, ¿sí?
de que el cuerpo físico es lo real y lo que no ve y lo que no percibe es irreal. Lo que está tomando de base, sí, tu campo de percepción y tu campo de acción. ¿Sí? Entonces, para ver más allá de ello, es importante, sí, esos órganos de percepción superior, ¿sí? Que puede lograrse en el ser humano encarnado, ¿sí? Como lo han demostrado los diversos maestros, ¿sí? Que han enseñado a la humanidad y que han guiado a la humanidad. La vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato no pertenecen al cuerpo, estrictamente hablando, ¿sí? O sea, son órganos, ¿sí? Que están presentes en el cuerpo físico, pero son una proyección, ¿sí? Del segundo e invisible hombre físico, ¿sí? Repito, la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato no pertenecen propiamente dicho, ¿sí? O estrictamente hablando al cuerpo físico, sino al segundo e invisible hombre físico, ¿sí? El hombre físico invisible, cuerpo astral, pasiones y deseos kama y el principio de vida, ¿sí? Para los verdaderos órganos que sirven para el ejercicio de esas facultades, ¿sí? Se encuentran en el cuerpo astral, ¿sí? Y estos órganos en el cuerpo físico no son sino los instrumentos mecánicos exteriores de coordinación entre la naturaleza y los verdaderos órganos interiores. ¿Sí? Los verdaderos órganos que sirven para el ejercicio de esas facultades se encuentran en el cuerpo astral. Y estos órganos en el cuerpo físico no son sino los instrumentos mecánicos exteriores de coordinación entre la naturaleza y los verdaderos órganos interiores. ¿Sí? Esto tiene razón de ser porque, ¿sí? Para la formación, sí, del hombre físico se tuvo que echar de mano en el inicio, sí, de uno de los principios del hombre físico invisible. ¿Sí? Y ese principio de que se echó a mano para la formación, ¿sí? Del hombre físico visible, ¿sí? Fue el cuerpo astral, es el cuerpo astral, ¿sí? O el Linga Charira. ¿Quiénes nos dotaron de ese Linga Charira? ¿Y o de dónde viene ese Linga Charira? ¿Sí? O ese cuerpo astral, ¿sí? De los padres, ¿sí? En lunares, o de lo que se llaman pitris lunares. ¿Sí? ¿Sí? Los pitris lunares, una emanación, ¿sí? Sí, de Atman, ¿sí? En su generalidad, específicamente en nuestro sistema solar son, ¿sí? Los 7 Yani Budas, pero vamos a ver, sí, en general, Atman es una emanación, un desdoblamiento de Atman, ¿sí? Y en un plano mucho más inferior. Por eso se dice que todo proviene de Atman, son desdoblamientos, sí, de Atman, solamente hay un principio, ¿sí? Que es Atman, propiamente dicho, ¿sí? Y que los demás son, ¿sí? Características o emanaciones, ¿sí? O desdoblamientos de Atman. ¿Sí? Entonces, este Linga Charira, ¿sí? Se formó en la cadena planetaria lunar, se perfeccionó y se formó en la cadena planetaria lunar que dio origen a la cadena planetaria terrestre. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Estos pitris lunares, ¿sí? Que fueron la jerarquía más avanzada, ¿sí? Este, que se desarrolló en la cadena lunar,
nos dieron su sombra, ¿sí? Y esa sombra es lo que nosotros conocemos como Linga Charira o el cuerpo astral. Y esta empezó, sí, su, su evolución y perfeccionamiento, sí, en la primera raza raíz, en la primera ronda del globo A. Acuérdense que hay 7 razas raíces en cada globo, y en cada globo de cada raza raíz es totalmente diferente, ¿sí? De un globo al otro, porque son, sí, centros de conciencia, que se van a desarrollar centros de conciencia, ¿sí? Y el centro de conciencia que se desarrolla en el globo A, y en el globo B, en el globo C, D, E, F y G son diferentes, ¿sí? Y esos centros de conciencia que se desarrollan en esos 7 globos, en la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima ronda, también son diferentes. Y cada uno es de perfección, de mayor perfección. Por esa es la razón, ¿sí?, de la cadena planetaria, en este caso terrestre, en la cual nosotros nos vamos desenvolviendo, ¿sí? Y que hay una estrecha e íntima relación con los 7 principios del ser humano. Entonces, para tener en cuenta que es muy importante, ¿sí?, entender lo que es, aunque sea en el aspecto de base, o inicial, lo que es la cadena planetaria, ¿sí?, y los 7 principios del ser humano. Ya después se va a ver la interrelación que hay en ellos, y principalmente la importancia que hay esta interrelación, ¿sí?, entre los planos, ¿sí?, y de cada uno en los que están inmersos cada uno de ellos, su aspecto de conciencia y su aspecto de materialidad. Es lo que sucede en las diversas iniciaciones. Los verdaderos órganos que sirven para el ejercicio de estas facultades se encuentran en el cuerpo astral, y estos órganos en el cuerpo físico no son sino los instrumentos mecánicos exteriores o proyecciones y exteriores, y como instrumentos mecánicos de coordinación entre la naturaleza y los verdaderos órganos interiores, ¿sí? Porque el cuerpo físico, sí, se formó teniendo en base a ese cuerpo de diseño que es el cuerpo astral, ¿sí? Y si lo nombramos como cuerpo de diseño, ¿sí?, a este cuerpo astral, como nos indica la señora Blavatsky, lo vamos a entender mejor. Cuerpo de diseño, ¿sí?, como una de sus características. Y para la formación a través de millones de años y de diferentes de pasos del cuerpo físico. Que esto es lo que nos explica, sí, en el segundo libro de la doctrina secreta, que es antropología. La ciencia no lo ve así como lo ve la teosofía, ¿no? No, no lo ve así, porque nada más confía, sí, en lo que puede percibir, sí, ya sea, sí, con sus órganos de percepción, sí, o entender con el órgano de percepción intelectual de mana superior, sí, pero y lo que puede percibir a través, sí, de sus instrumentos, pero lo que está más allá de ello no lo aceptan, sí, aunque ya algunos aspectos, sí, dan a entender, sí, que hay algo más allá, sí, sí, del aspecto material del universo. Y acordémonos que desde el punto de vista teosófico, no nada más desde el aspecto material en el universo, también el aspecto espiritual, y que ellos lo que todavía no aceptan. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esto es importante, pero la importancia que tiene la ciencia en este aspecto, ¿sí?, es que está estudiando, ¿sí?, al aspecto denso de la materia, el aspecto físico, sus leyes, su constitución, ¿sí?, sus características, para que nosotros podamos entender, ¿sí?, ¿sí?,
esa constitución, ¿sí? Esa naturaleza física del universo, ¿sí? Que tiene su realidad también, hay que ver lo positivo de ello, ¿sí? Porque sin ello no nos daríamos cuenta de esas cosas, ¿sí? Pero como es cambiante, lo que son las verdades de hoy son las mentiras del mañana, porque todo cambia, ¿sí? Entonces, lo que hoy es verdad, luego de experimentos u observación, se dan cuenta que no está aquí y cambia el paradigma, ¿sí? Entonces, pero sí nos dan una idea precisamente, ¿sí? Del aspecto material del universo, y en este plano físico, ¿sí? Entonces se encuentra, ¿sí? El globo D y todos los globos D que estamos viendo, ¿sí? En este universo físico que vemos con nuestros ojos o a través de instrumentos, ¿sí? Todo es el aspecto, ¿sí? Del globo D o el aspecto de incluso el Sol, ¿sí? Es el aspecto de su globo D. Todo lo que vemos es el globo D. Entonces, por eso es importante, sí, también, sí, porque nos lo dicen los maestros, la señora hablaba, sí, sí, que la ciencia por sí misma no es mala, ¿sí? Lo que es mal, que todo lo tiene, y lo que todo lo traten de mantener y explicar, ¿sí? Y que lo único que quita es la materialidad, ¿sí? Siendo que no es así, porque hay aspectos de la materialidad, ¿sí? Y el aspecto de espiritualidad que están entremezclados, ¿sí? Están entremezclados, ¿sí? Y están interactuando entre ellos, no están separados uno de los otros. Mm. Y Juan Carlos, Y entonces, ¿cómo se puede lograr una verdadera curación de enfermedades si no se comprende, por ejemplo, la influencia del cuerpo astral? sí, pero no solamente el cuerpo astral, ¿sí? Sino de cama y de mana superior, ¿sí? Ujú, En los aspectos de la mente, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, ¿sí? Todo eso también enferma, ¿sí? Al cuerpo físico, como lo ujú, dije al inicio, ¿sí? ¿Sí? ujú, Amén a las características, o más bien sumado a las características de las escalas, ¿sí? Que son esas predisposiciones, ¿sí? Que tiene la personalidad, ¿sí? Que proceden, ¿sí? De encarnaciones anteriores, ¿sí? Que nos van a decir, ¿sí? Cómo nos vamos a enfermar, ¿sí? De qué debilidad, en qué órgano estamos más, más susceptibles a enfermarnos, cómo nos vamos a enfermar. Son muchísimas variables con respecto a esto, ¿sí? ¿Cuál es nuestra forma de pensar, nuestras tendencias a pensar, nuestras emociones y sentimientos? ¿Sí? ujú. Entonces, por esa razón, todo está interrelacionado y no está separado una cosa de la otra, ¿sí? Por eso todo el universo de manifestado está interrelacionado e interactuando, ¿sí? Aunque sí, a nuestros ojos físicos y a nuestro entendimiento parece ser, sí, sí, están separados unos del otro y que no tienen que ver uno con los otros, ¿sí? Entonces, ahí estamos viendo, ¿sí? Que hay varias causas, que es multifactorial, ¿sí? Desde todos los puntos de vista correspondientes al cuerpo físico, ¿sí? Porque la triada superior no enferma, ¿sí? La triada superior no tiene miedo, no tiene culpa, ¿sí? Eso pertenece a las características del cuaternario, ¿sí? Por eso se dice purificar, ¿sí? De esas emociones, sentimientos, pensamientos, ¿sí? Y estados mentales, ¿sí? Que rompen la armonía con el universo.
Y esa es la razón de ser de karma, ¿sí? Que armoniza lo que el ser humano ha desarmonizado con sus decisiones, con sus acciones, con sus pensamientos, ¿sí? Con sus palabras, ¿sí? Y solamente karma aparece, ¿sí? Cuando ya se instala mano en el ser humano, ¿sí? Antes no son responsables, ¿sí? De lo que hacen, porque no son autoconscientes de ello. Y esta es la parte importante de man, la autoconciencia. Cuando ya nos damos cuenta de ello, entonces ya somos responsables, ¿sí? De lo que pensamos, de lo que decimos, de lo que hablamos, de lo que hacemos, ¿sí? Entonces, eso también al traer desarmonía el cuerpo físico, porque todo está interrelacionado, ¿sí? Y entonces, sí, la capacidad que tiene el cuerpo físico de vivir más tiempo disminuye. Entonces, entendiendo esto, ¿sí? Si saneamos nuestra forma de pensar, si saneamos nuestra forma de sentir, ¿sí? Si saneamos de nuestra forma de hablar, si saneamos de nuestra forma de, ¿sí? Actuar, ¿sí? Entonces menos enfermedades vamos a tener, viéndolo desde este punto de vista, ¿sí? Porque no estamos causando desarmonía, ¿sí? Y apenas que todo lo demás, como está interrelacionado, sí, todo va saneando. Y tenemos la capacidad de sanearse, pero mientras odiemos, tenemos rencor, por ejemplo, no vamos a poder sanar. ¿Sí? Ahora hay que tener en cuenta el rey, quizás la imposición de mano y la curación a distancia y todo eso, sí, son efectivos y tienen su razón de ser, ¿sí? Pero no pueden ir más allá de lo que el karma les permite con relación al ser humano que tratan de sanar, ¿sí? Porque el límite es karma, que lo pone karma. Y si karma dice que no puede sanar, no va a sanar, ¿sí? Pero sí se puede sanar mientras nosotros, sí, no nos desarmonicemos más. Cuando estamos en concordancia con la ley de karma, sí, que armoniza aquello que hemos desarmonizado, ¿sí? Que es la compasión, ¿sí? Y aquí en nuestro plano es el amor, la doctrina del amor, entonces vamos a sanar, ¿sí? En los diversos, ¿sí? En los diversos principios de la personalidad que nos constituye, ¿sí? Por eso la señora Blavatsky dice, sí, la curación de todos los males es el altruismo, ¿sí? El velar, ¿sí? Y el ver, ¿sí? Por todos los reinos, por toda la naturaleza, no solamente el ser humano, sino el reino vegetal, animal, ¿sí? Mineral, todo, todo está incluido, ¿sí? Entonces los diversos maestros se han enfocado a decir precisamente esto, ¿sí? En sus diversas facetas, la doctrina del amor, ¿sí? Como dijo el maestro Jesús, ¿sí? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si no puedes amar, sí, no tienes capacidad de amarte a ti mismo, no puedes amar a los demás. Una característica muy importante de este amor, sí, es la incondicionalidad. Métele cualquier condición y deja de ser amor, porque ya apareció el deseo. Buda también nos lo dijo, sí, la causa del sufrimiento es el apego, sí, la causa del dolor. ¿Y cómo quedamos? Podemos quitarnos ello, el otro noble sendero. Sí, ahí están las medicinas, ahí están las respuestas, ahí están, sí, los remedios, pero seguimos buscando otra cosa porque no nos satisface.
los diferentes maestros, ¿sí? De las diversas épocas, ¿sí? De la humanidad que nosotros recordamos en esta quinta raza, porque no recordamos de la cuarta raza raíz, ¿sí? De esta parte de esta quinta raza raíz, estamos en la quinta raza, ¿sí? Nos han estado diciendo lo mismo, ¿sí? Hay que armonizar la personalidad y hay que trascenderla. Eso es en pocas palabras lo que nos están diciendo los diversos maestros en diversos lenguajes, ¿sí? En diversas formas, ¿sí? De decirlo, ¿sí? Ese es el común denominador, ¿sí? Entonces, no sé si te quedó con esto más claro la duda que tenía Juan Carlos. Sí, muchas gracias. Y también ya una mejor idea para cuidar la salud, ¿no? O sea, hay que ir a niveles más altos para cuidarse también. Ajá, sí. Primeramente es el amor por sí mismo, por el amor mismo, conveniencia, porque si es conveniencia, entonces está actuando karma, el deseo. Y hay que trascender esa conveniencia. Y es el amor por el amor mismo. Y es buscar la verdad por la verdad misma, no para saber más. ¿Sí? Y cuando nosotros alcancemos, ¿sí? A desarrollar, ¿sí? Nuestros aspectos de percepción más elevados, ¿sí? Que es mala superior en unión con Buri, entonces nos hacemos uno con ellos, con el todo. Comprendemos todo y sabemos todo, ¿sí? Y estamos a un paso, sí, de ir a Nirvana. Entonces, sí, entonces para ello, todavía a nuestro nivel en que nosotros nos encontramos, falta muchísimo tiempo. Que ya se nos adelantaron y que corresponden a la humanidad que nosotros estamos desarrollándonos en esta cuarta ronda, y el más adelantado Buda pertenece a esta cuarta ronda, que eso se ha desarrollado como aquella humanidad, sí, que se va a desarrollar en su momento dado, sí, en la sexta ronda, pero pertenece a esta cuarta, sí. El maestro Kido, maestro Jesús, Confucio, sí, Lao Tse, Platón, sí, por tomar algunos ejemplos, sí, pertenecen a la humanidad de esta cuarta ronda, a la humanidad, sí, nuestra, en la que estamos nosotros desarrollando, pero se han desarrollado tanto, sí, que que tienen la capacidad y el desarrollo de aquella humanidad, sí, que se va a desarrollar, sí, en la quinta ronda, incluyendo los Maharis, K, y imagínense, sí, la experiencia y la información que tienen ellos para darnos esa información de primera mano. ¿Sí? Pero nosotros tendemos a ello. Y mientras más nos enfoquemos a ello, sí, más rápidamente vamos a avanzar sin saltar etapas. ¿Sí? Si no, una etapa lo vamos a cumplir más rápido, luego ya pasamos a la siguiente etapa, si nos aplicamos va a ser más rápido y así, sí, secuencialmente. Entonces, ellos ya lo lograron, ellos ya lo hicieron, ¿sí? Entonces nosotros, sí, este, sí, estamos y debemos de estar trabajando en ello, ¿sí? Entonces es la purificación de lo que hablaba inicialmente del cuaternario inferior. Entonces estamos por terminado la sección del día de hoy y nos vemos dentro de 15 días. ¿Sí? Muchas gracias, buenas noches a todos.